At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Warren Buffett al rescate de Donald Trump, apoya el mejor inversor de la historia la guerra comercial del presidente republicano. Veámoslo. Uno de los principales objetivos declarados de la guerra comercial de Donald Trump es conseguir que Estados Unidos reduzca sus déficits comerciales con el resto del mundo. Donald Trump considera que el déficit comercial de los Estados Unidos es el resultado de que sus socios comerciales lo están expoliando, lo están parasitando. Y en consecuencia, la medida del éxito de su guerra comercial es conseguir reducir, idealmente eliminar, ese déficit comercial de Estados Unidos con respecto a cada uno de sus socios. Hay que decir que esta no es una conclusión especialmente popular, especialmente apoyada por la inmensa mayoría de economistas. Pero estos días se ha viralizado en redes sociales un vídeo de hace bastantes años, no del momento actual, del mejor inversor de la historia, Warren Buffett. Un vídeo en el que defiende una postura aparentemente muy similar a la de Donald Trump, que los déficits comerciales sí son problemáticos y, por tanto, sí hay que prestarles atención. Y aunque es verdad que otorgarle veracidad a este argumento simplemente porque lo defienda Warren Buffett sería caer en la falacia de la autoridad, es decir, no estudiar la corrección o incorrección del argumento en sí misma, sino darlo por válido en función de quién afirma o niega ese argumento, en principio, que una persona tan competente en su campo como Warren Buffett esté diciendo esto, sí debería ser motivo para, al menos, reflexionar, pensar si los argumentos que ofrece Warren Buffett tienen algún fundamento o no lo tienen. Bien, en primer lugar, tratemos de dilucidar si lo que está diciendo Warren Buffett es correcto o es incorrecto. Y en segundo lugar, reflexionemos sobre cuáles son las implicaciones de lo que está diciendo Warren Buffett para la guerra comercial actual de Donald Trump. Primero, es correcto que un déficit comercial, más en general un déficit en la balanza por cuenta corriente, pero bueno, dejémoslo en un déficit comercial, implica captar financiación del resto del mundo. Un déficit comercial, como dice Warren Buffett, es lo mismo que un superávit en la cuenta de capital. Si compramos más de lo que vendemos al resto del mundo, es que el resto del mundo nos está financiando ese exceso de compras sobre ventas. Y por tanto, si el resto del mundo nos da financiación, nosotros estamos captando financiación. Y captar financiación equivale, grosso modo, no es exactamente lo mismo en todos los casos, pero equivale, grosso modo, a endeudarse. Por tanto, podemos decir que un país que importa más de lo que exporta del resto del mundo es un país que se está endeudando con el resto del mundo. Cuidado, cuando hablo de país, no me estoy refiriendo necesariamente al Estado. Quien se endeuda con el resto del mundo puede ser el sector público, pero también puede ser el sector privado. Pueden ser las familias o pueden ser las empresas las que capten financiación del resto del mundo para importar más de lo que exportan. O expresado de otra manera, el déficit comercial de un país es igual a la suma de la financiación neta del resto del mundo que capta el sector público de ese país, más la financiación neta del resto del mundo que capta el sector privado de ese país. Ahora bien, hay una cosa de las que ha dicho Warren Buffett que no es correcta. Que un país tenga déficit comercial no implica necesariamente que consume más de lo que produce. Que un país tenga déficit comercial implica que gasta más de lo que produce. Aquí las cifras son muy sencillas. Si un país produce 100 pero exporta 20, de entrada la capacidad de gasto de ese país es 80, porque, repito, ha producido 100 pero 20 los ha vendido fuera,
Por tanto, internamente solo puede disponer de 80. Ahora bien, si ese país adicionalmente importa 30 del resto del mundo, entonces ese país podrá gastar 80 más 30, es decir, 110. Por tanto, ese país ha producido bienes y servicios valorados en 100, pero dispone de bienes y servicios valorados en 110. Gasta más de lo que ha producido. Y la diferencia, esas 10, la diferencia entre 20 exportados y 30 importados, o la diferencia entre 110 gastados y 100 producidos, esa diferencia es el déficit comercial, que es a su vez la financiación que el resto del mundo nos está dando. Podemos gastar 110 habiendo producido 100 porque el resto del mundo nos financia los 10 de diferencia. ¿Y por qué esta corrección? Un déficit comercial no es consumir más de lo que se produce, sino gastar más de lo que se produce, ¿es relevante? Pues porque el gasto no es necesariamente en consumo, el gasto puede ser en inversión. O dicho de otra manera, un país que tiene déficit comercial puede ser un país que internamente esté invirtiendo mucho y que por tanto se esté endeudando con el resto del mundo para invertir mucho dentro de su país. Y al revés, por supuesto, un país que tiene superávit comercial es un país que está dando financiación al resto del mundo. Vende más de lo que compra porque la diferencia la está ahorrando y la está prestando al país que le compra más de lo que le vende. Y claro, un país que produce más de lo que gasta puede ser un país con insuficientes oportunidades de inversión internas como para reinvertir todo su ahorro. Por eso, por ejemplo, la Unión Europea tiene superávit comercial con el resto del mundo, no porque sea muy competitiva, sino porque produce más de lo que gasta, es decir, produce más de lo que consume, y la diferencia entre producción y consumo es el ahorro, y a su vez no es capaz de reinvertir internamente todo el ahorro que ha generado. Y por tanto, como el ahorro interno supera la inversión interna, la diferencia entre ambas magnitudes lo presta al resto del mundo en forma de superávit comercial. Por tanto, dos conclusiones preliminares. Un déficit comercial con el resto del mundo implica que un país, su sector público o su sector privado, se está endeudando, está captando financiación con el resto del mundo. Y a su vez esa financiación, ese endeudamiento que capta del resto del mundo, lo destina a gastar internamente más de lo que produce, es decir, a invertir internamente más de lo que ahorra. ¿Y esto qué importancia tiene en la guerra comercial actual? Pues que el hecho de que un país tenga déficit comercial con el resto del mundo no es algo necesariamente negativo. Que un país tenga déficit comercial con el resto del mundo significa que ese país se está endeudando con el resto del mundo para invertir dentro de su país, dentro de sus fronteras. Y eso significa que si las inversiones que ese país está haciendo internamente con la financiación que está captando fuera del mundo, si la rentabilidad de las inversiones que hace dentro de su país es mayor que el coste financiero de la deuda que está asumiendo con el resto del mundo, ese país se estará enriqueciendo, ese país se estará capitalizando internamente con cargo al ahorro extranjero. Ahora bien, si ese país se está endeudando con el resto del mundo, déficit comercial, para dilapidar internamente esa financiación, pues entonces, obviamente, ese país se estará empobreciendo, porque está asumiendo deudas con el resto del mundo que no están aumentando su capacidad interna, a través de la producción de nuevos bienes y servicios, de hacer frente al repago de esas deudas. Por tanto, los déficits comerciales no son ni necesariamente buenos ni necesariamente malos. Todo dependerá de a qué se destinen esos déficits comerciales. Si se destinan a financiar buenas inversiones muy rentables, más rentables que el coste de la financiación, el déficit comercial será bueno. Si se destinan a sufragar malas inversiones o despilfarros, entonces ese déficit comercial, ese endeudamiento frente al exterior, será malo. Y ahora mismo, por desgracia, el déficit comercial de los Estados Unidos está tremendamente motivado por el endeudamiento del sector público. El sector público tiene un déficit de más del 6% del PIB y el déficit comercial de los Estados Unidos equivale al 4% del PIB.
¿Y eso qué significa? Pues que el déficit público de los Estados Unidos se está financiando en 4 puntos del PIB con ahorro exterior y en 2 puntos del PIB con ahorro interno. O expresado de otra manera, todo el déficit comercial de los Estados Unidos surge de la necesidad del sector público de financiar su déficit, su exceso de gasto público por encima de los ingresos públicos. Y ni siquiera así el sector público consigue financiar todo el déficit, porque de los 6 puntos del PIB de déficit solo se financian con ahorro externo 4, otros 2 se financian con ahorro de los estadounidenses. Por tanto, Donald Trump lo tendría muy sencillo si quisiera eliminar el déficit comercial de los Estados Unidos. Bastaría con que cuadrara las cuentas del presupuesto. Entonces, que toda la financiación exterior que está captando los Estados Unidos y que se materializa o se expresa en su déficit comercial se esté utilizando para financiar el exceso de gasto público del Estado estadounidense en relación con los ingresos de ese Estado, es una evidencia bastante sintomática de que muy probablemente esa financiación exterior se esté dilapidando, que sea una financiación exterior que no esté generando nueva riqueza dentro de los Estados Unidos. Y eso, desde luego, sí es potencialmente un problema. Es decir, el déficit comercial actual de los Estados Unidos probablemente no beneficia a la economía estadounidense porque está siendo convertido en despilfarro del sector público. Ahora bien, precisamente por lo anterior, Donald Trump tendría una forma muy sencilla, una herramienta muy sencilla para acabar con el déficit comercial de los Estados Unidos sin necesidad de lanzarse a una guerra arancelaria. Bastaría con que Donald Trump cuadrara las cuentas de su presupuesto, es decir, eliminara su déficit público. Si el déficit público de los Estados Unidos desapareciera, se redujera del 6% del PIB al 0% del PIB, y o bien la inversión privada no se disparara, o bien el consumo privado no se disparara, entonces Estados Unidos dejaría de tener un déficit comercial del 4% del PIB y pasaría a tener un superávit comercial del 2% del PIB. Es decir, que en lugar de captar financiación del resto del mundo, daría financiación al resto del mundo. Porque eso, repito, es lo que implica tener un superávit comercial, que en lugar de recibir financiación del resto del mundo, tú das financiación al resto del mundo. Y por otro lado, si Donald Trump no reduce su déficit público de 6 puntos del PIB y pretende acabar con su déficit comercial a través de los aranceles, entonces lo que eso significa es que serán los ciudadanos estadounidenses los que tendrán que financiar íntegramente ese déficit público. Porque ahora, repito, ese déficit público de 6 puntos del PIB se está financiando 4 puntos del PIB con ahorro exterior y solo 2 puntos del PIB con ahorro interior. Pero si no quieres recurrir al ahorro exterior, que eso es lo que supone no tener déficit comercial, pues entonces tendrás que financiar 6 puntos del PIB de déficit público con ahorro interior. ¿Y cómo consigues incrementar tu ahorro interior de 2 puntos del PIB a 6 puntos del PIB? Pues solo hay dos formas. O bien reduces la inversión privada, de tal manera que parte del ahorro interno que ahora mismo iba dirigido a financiar inversiones internas en los Estados Unidos pase a financiar deuda pública, o bien reduces adicionalmente tu consumo interno, de tal manera que haya más ahorro interno como para seguir financiando toda la inversión que ya financiabas y además financiar la totalidad del déficit público estadounidense. Pero démonos cuenta de que reducir la inversión privada implica que Estados Unidos será más pobre en el futuro y reducir el consumo privado para financiar déficit público implica que la calidad de vida presente de los ciudadanos estadounidenses empeorará. Así que en realidad el déficit comercial es el síntoma de un problema más profundo, y ese problema más profundo que ha de ser solucionado es el déficit público, no el déficit comercial. El déficit comercial tenderá a solucionarse o al menos a no volverse problemático en ausencia de déficit público. En cambio, si eliminas el déficit comercial manteniendo el déficit público, solo estarás incrementando el empobrecimiento presente o futuro de la ciudadanía estadounidense.
En definitiva, que Warren Buffett tiene razón cuando señala que los déficits comerciales no son siempre positivos, que en ocasiones los déficits comerciales pueden ser negativos. Sin embargo, eso no convalida la guerra comercial de Donald Trump, porque los déficits comerciales son especialmente negativos cuando tienen un origen en el exceso de financiación que busca captar el sector público. Y por tanto, combatir el déficit comercial sin combatir el déficit público equivale a combatir el termómetro que te está indicando que tienes fiebre en lugar de combatir la fiebre. Por consiguiente, ajuste presupuestario intenso en los Estados Unidos sí, guerra comercial no. Y por desgracia, de momento estamos viendo mucho de lo segundo y muy poco de lo primero. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.